Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. La lección titulada Del Misterio a la Revelación. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada El sueño que ha de suceder en los últimos días. Los hombres sabios de hoy no pueden hablar más del futuro de lo que los sabios del tiempo de Daniel pudieron. El capítulo 2 de Daniel, el verso 11 nos declara: lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Pero el que recibió poder profético declaró. Daniel capítulo 2, el verso 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días, es decir, nuestro tiempo. Ahora leamos el reto que Dios le hizo a los hombres sabios del pasado y se los hace a los actuales. Isaías, el capítulo 41, el versículo 22 nos declara: traigan sus ídolos y que nos anuncien lo que ha de venir. El verso 23, decidnos lo que sucederá después para que sepamos que vosotros sois dioses. Puesto que no hay ningún hombre que sepa el futuro como lo sabe Dios, entonces el profeta del Evangelio, Isaías, el capítulo 45 nos declara en el verso 11: así dice el Eterno, el Santo de Israel, tu formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, declara esta versión. Pero la versión en español llamada la Biblia de las Américas declara este versículo así: preguntadme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos. Impresionante. Dios sabe el futuro en relación a sus hijos. Analicemos la sección titulada Los 5 períodos de Daniel 2 y los hijos de Dios. Leamos lo que dice Daniel, el capítulo 2, el verso 32 y 33. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Aquí tenemos los 5 períodos. Veámoslo gráficamente. La cabeza de oro representando a Babilonia, 1. Los pechos y los brazos de plata representando a los medos y los persas, 2. El vientre y los muslos de bronce representando a Grecia, 3. Las piernas de hierro representando a Roma, 4. Y los pies de hierro con barro cocido, 5. Es claro entonces que en Daniel capítulo 2 se encuentra representado en la estatua de Nabucodonosor, que fue un hombre
tenemos 5 períodos. ¿En cuál estamos nosotros viviendo? Para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 322. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Entonces nosotros vivimos en el 5.º período de la imagen de Nabucodonosor, es decir, en los pies, específicamente en los 10 dedos. Ahora, en relación a los hijos de Dios, diremos lo siguiente. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296 nos declara la inspiración. Los que reciban el sello del hombre vestido de lino son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Un ángel es el encargado de colocar un sello de inmortalidad a los que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Es lo que hemos leído. Continúo leyendo. Pero la matanza general está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Ezequiel capítulo 9, el verso 5. Veamos lo que nos dice el libro Cartas y Manuscritos con anotaciones, el tomo 1, en la página 189. ¿Ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? Está claro que en el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, un ángel está ahora encargado de sellar a los fieles. Y 5 ángeles estarán en un futuro cercano encargados de matar a los infieles, los que no obtendrán el sello del Dios vivo. El punto de conexión es el siguiente. Nosotros estamos viviendo en el 5.º período de la imagen de Nabucodonosor, que registra la historia del hombre, especialmente la historia de la iglesia de los últimos días. Definimos entonces que vivimos en el 5.º período de la imagen de Nabucodonosor, específicamente en los 10 dedos. Y en el 5.º período, 5 ángeles celestiales serán encargados de purificar la iglesia de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. Maravilloso. Analicemos la sección titulada La historia de la interpretación de la piedra de Daniel 2. Empecemos con el pionero adventista llamado William Miller. Él nació el 15 de febrero del año 1782 y murió el 20 de diciembre del año 1849 en Estados Unidos de Norteamérica. William Miller no era experto en el evento del año 1844, pero sí
era experto en el cómputo profético de los 2300 días o años. Eso se puede comprobar con el libro de Elena de White en Primeros Escritos, el capítulo El Movimiento Adventista Ilustrado, en la página 243. Vi que era correcto su cálculo de los períodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. William Miller, de acuerdo a lo que hemos leído, él tenía la interpretación correcta del tiempo profético de los 2300 días o años, pero no tenía toda la luz en cuanto al evento de 1844. Él creía que Cristo regresaría por segunda vez a la tierra en el año 1844. William Miller y sus asociados creían que la piedra de Daniel 2 representaba la segunda venida de Cristo, pero él y sus asociados no tenían toda la luz en relación a la segunda venida de Cristo. Y usted, como conocedor de la historia denominacional, sabe que él y sus asociados sufrieron un chasco. Ahora analicemos al personaje Urias Smith, que fue autor y pastor adventista del séptimo día. Él nació el 3 de mayo del año 1832 y murió el 6 de marzo de 1903 en Estados Unidos de Norteamérica. Como autor, Urias Smith escribió su famoso libro que originalmente se llamaba Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, que posteriormente se llamó Daniel y Apocalipsis por Urias Smith, quitándole la palabra clave pensamientos. Actualmente en español se consigue como Daniel y Apocalipsis o las profecías de Daniel y de Apocalipsis por Urias Smith, pero basado en el título original Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, el autor es sincero al declarar que no solo eran sus pensamientos, sino que involucraba otros autores, otros pensadores, que él recopiló información y lo publicó como libro. Por eso es Pensamientos, porque fueron involucrados varios pensadores. Entre ellos leeremos lo que él mismo escribió. Las profecías de Daniel y del Apocalipsis por Urias Smith en la página 48. La iglesia cristiana primitiva interpretaba las profecías de Daniel 2, 7, 8 como nosotros ahora. Hipólito, que vivió entre el 160 a el 236 de nuestra era, y fue, se cree, discípulo de Ireneo, uno de los 4 teólogos mayores de su época, dice en su exposición de Daniel 2 y de Daniel 7, página 49. La piedra que hiere la tierra y trae juicio al mundo era Cristo. La base de Urias Smith, pastor adventista,
para interpretar que la piedra de Daniel 2 es Cristo es Hipólito, un miembro de la iglesia primitiva, que su maestro fue Ireneo. Hipólito existió en el tiempo de la iglesia primitiva en su decadencia, es decir, en su inicio de apostasía. Tanto así que había dejado su primer amor, la iglesia primitiva, y estaba convirtiéndose en lo que hoy llamamos la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, de ahí se basó Urias Smith, en Hipólito. Pero también tenemos evidencia de familia directa de Elena de White, como Arthur L. White, junto con W.C. White, escribieron una carta aclaratoria y dice lo siguiente: Oficina de Santa Elena, California, 22 de febrero de 1934. Entre nuestros viejos obreros hay un número que ha pensado que la señora White había escrito palabras para decir que ella había visto en visión a un ángel que estaba al lado del anciano Urias Smith, ayudándole mientras él escribía el libro antes mencionado. De cualquier modo, un cuidadoso escudriñamiento de sus manuscritos archivados ha fracasado en revelar tal declaración entre sus escritos. Y creemos que no hay semejante declaración en la prensa. Es decir, Elena de White nunca dijo ni escribió que el libro de Urias Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, era inspirado. Nunca se escribió y por lo tanto nunca se ha encontrado tal declaración. Sigo leyendo. El anciano W.C. White testifica que él estaba presente cuando el anciano Smith fue persuadido a hacer 38 correcciones en la primera edición de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Pero el conocimiento de esto no disminuye del todo su entusiasmo. Algunas veces, cuando pedimos que se considere alguna exposición de profecía, nuestros hermanos han rehusado dar una cándida audiencia y erróneamente han justificado su acción diciendo que la señora White había estampado este libro con la aprobación divina. Esta posición es contraria a la razón y a los testimonios. Declaración preparada por W.C. White y A.L. White, Oficina de Santa Elena, California, el 22 de febrero de 1934. Esta carta afirma que el libro Pensamientos de Daniel y Apocalipsis por Urias Smith nunca fue inspirado por Dios y no hay tal declaración en los escritos de Elena G. de White. Por lo tanto, según lo que hemos leído, inicialmente se descubrió 38 errores. Entre esos errores está la interpretación de la piedra de Daniel 2 como la segunda venida de Cristo. Creemos firmemente, basado en la palabra de Dios, en otros profetas aparte de Daniel, que Cristo realizará su segunda venida y
eliminará a todos los impíos con el resplandor de su venida, basado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. Pero la interpretación de Daniel 2, especialmente la piedra, es incorrecta de parte de Urias Smith. Estoy seguro que usted es un bereano. ¿Cómo lo sé? Porque está aquí investigando. Solicite la carta de los White, que asegura que el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis no es inspirado, porque no hay ningún archivo que secunde tal declaración en todos los escritos de Elena de White, considerando que ellos, como familia directa de Elena de White, tenían acceso a todos los libros y archivos de Elena de White. Solicite esta carta y compruébelo usted mismo al número de WhatsApp personal de su servidor, ministro Enoch Martín, el signo más, luego el área, el 502, el número 42 29 77 86, y le enviaremos esta carta. Ahora analicemos al personaje Manuel Lacunza. Nació el 19 de julio de 1731 en Chile. Era hispano. Y murió en el 18 de junio de 1801 en Italia, Europa. Era sacerdote y teólogo jesuita de la orden religiosa famosa, la Compañía de Jesús. Por eso era jesuita. Manuel Lacunza, como jesuita, utilizó otros nombres para escribir sus libros. El más destacado como autor es el llamado La venida del Mesías en gloria y magnitud. Este libro, en la página 196, nos declara: la piedra de que habla esta profecía, se responde, es evidentemente el mismo Mesías Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen. Lo esperamos seguramente para la segunda, que entonces tendrá lugar y se cumplirá con toda plenitud. Este personaje jesuita declarado, Manuel Lacunza, latino, dijo claramente que la piedra de Daniel 2 es el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. De ahí vienen la interpretación de la piedra de Daniel 2, tan popular en los medios adventistas del séptimo día. Sin embargo, el espíritu de profecía nos pronosticó la infiltración, no solo físicamente, en la conferencia general, en las divisiones, en las uniones o en las misiones y en las mismas iglesias, sino que también se pronosticó la infiltración doctrinal. Para ello vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía
que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Definitivamente el espíritu de profecía pronosticó la infiltración jesuita de la Santa Orden de católicos que hoy están en las altas posiciones en nuestro medio. Pero no solo físicamente ha sido la infiltración, sino que también a través de interpretaciones que se han dado por sentado, pero no se ha investigado a fondo. Pero usted y yo, como verdaderos adventistas del séptimo día, debemos investigar a fondo y encontrar la realidad de la verdad, de la piedra de Daniel 2. Ahora analicemos la sección titulada El cuadro comparativo entre Cristo y la piedra de Daniel 2. El profeta declara en Daniel capítulo 2, el verso 35, la última parte: pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Basado en esta declaración, la piedra llenará la tierra. En contraposición, Cristo en su segunda venida vaciará la tierra. Léase segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. Pero también se puede corroborar con el libro El conflicto de los siglos. El capítulo La desolación de la tierra, en la página 715, declara: a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. He aquí el Señor vaciará la tierra. La tierra será enteramente vaciada. Isaías capítulo 24, verso 1 y el verso 3. Entonces se define que la piedra de Daniel 2 llena la tierra. Cristo en su segunda venida vacía la tierra. Por lo tanto, no pueden ser lo mismo. Veamos otra comparación. Daniel capítulo 2 del verso 45 declara: por eso viste que una piedra fue cortada del monte. Entonces, la piedra es cortada y viene de un monte, pero Cristo viene del cielo. Leámoslo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, la piedra viene de un monte que está en la tierra. Y Cristo viene del cielo. 2 lugares diferentes. Por lo tanto, no son lo mismo. Veamos otra comparación. Daniel capítulo 2, el verso 35, hablando de la piedra, en la última parte: pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra toca la tierra, pero Cristo en su segunda venida no tocará la tierra. Eso está escrito en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16,
porque el mismo Señor descenderá del cielo, el verso 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Definimos entonces que la piedra de Daniel 2 toca la tierra. Y Cristo en su segunda venida no toca la tierra. Por lo tanto, la piedra de Daniel 2 y Cristo no son lo mismo. Ahora comparemos lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía en cuanto a los símbolos que representan a Cristo. Pongamos un único ejemplo. En Génesis capítulo 28, el verso 11 habla de una piedra que fue la almohada de Jacob. En Génesis 28, el verso 12, habla de una escalera que Jacob soñó. ¿Qué representa la escalera de este sueño? El libro inspirado, Patriarcas y Profetas, el capítulo 17, Huida y destierro de Jacob, en la página 183, declara: la escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es la escalera mística del sueño de Jacob? El Hijo del Hombre, Cristo. Pero, ¿qué representa la piedra de Daniel 2, que es cortada de un monte? ¿Lo dice el espíritu de profecía? No lo dice. Pero si usted, hermano y hermana, me da una cita que diga la piedra de Daniel 2 representa a Cristo, si usted me da solo una cita, exclusivamente la piedra de Daniel 2, no otras piedras, por mencionar la piedra del ángulo, claro que esa piedra representa a Cristo, pero una cita que diga que la piedra de Daniel 2 representa a Cristo, si nos da una cita, le regalaré todos mis libros, incluyendo todos estos cuadros proféticos, que son un tesoro para mí. Además de ello, me cambiaré de nombre de Enoch Martín a Enoch Marshalls. Si me da solo una cita que diga que la piedra de Daniel 2 representa a Cristo. Voy a leer la evidencia que tengo en mano y es una carta. Ellen G. White Estate Inc., fideicomisarios de los escritos de Elena G. de White. Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Washington, D.C., 212, diciembre 2, 1971. Querido hermano, en octubre usted nos escribió pidiéndonos si podíamos presentarle una cita de la pluma de la señora White indicando que Jesucristo es la piedra de Daniel 2:45. Esta ha sido la creencia de la denominación a través de los años. Elena de White toca el asunto de esta visión de Nabucodonosor bastante superficialmente. Ella no entra en grandes detalles. De este modo, no podemos traerle ninguna cita de la pluma sobre este punto. Firmado a Arthur L. White, secretario de los fideicomisarios de los escritos de Elena G. de White. No hay ni una cita en los testimonios inspirados que diga tal cosa que la piedra de Daniel 2
representa a Cristo. Aquí está la evidencia. Y es la carta de los fideicomisarios de los escritos de Elena de White, que tienen acceso a todos los archivos habidos y por haber de Elena de White. Pero ellos dicen que no hay ninguna cita que diga que la piedra de Daniel 2 represente a Cristo. Y está firmada esta carta por un hijo de Elena G. de White, Arthur L. White. Por lo tanto, esta carta es de peso. Solicítelo por WhatsApp. Nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más, el área, el 502, el número 4229-7786. Solicítelo y se lo enviaremos. Identifíquese desde qué país nos escribe y cuál es su nombre. Y le enviaremos esta carta en apoyo a su investigación. Ahora analicemos la sección titulada La piedra de Daniel 2 es un producto de Dios. Leamos para ello Génesis capítulo 28, el verso 18. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. La piedra. ¿Quién creó esta piedra? Dios. Porque las piedras son producto o creación de Dios. Pero a diferencia del ladrillo, no es creado por Dios. Leamos Isaías 65, el verso 3. Pueblo que en mi cara me provoca, de continuo, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Un altar de ladrillos. ¿Por qué le provoca enojo a Dios esto? Porque el ladrillo es símbolo de la creación del hombre, no de la creación de Dios. Enfatizamos entonces que la piedra es producto o creación de Dios. Daniel, el capítulo 2, enmarca la importancia de la piedra, haciendo mención 3 veces. Daniel capítulo 2, el verso 34, menciona la piedra. Daniel 2, el verso 35, menciona la piedra. Van 2. Daniel 2, el verso 45, menciona la piedra. Van 3. ¿Por qué 3 menciones? Porque el número 3 enfatiza algo. Porque es importante que quede en nuestra mente para entender lo que significa la piedra de Daniel 2, que una piedra es producto, creación de Dios. Ahora analicemos uno de los puntos cruciales para entender este tema. El monte de Daniel 2, la iglesia adventista del séptimo día. Para ello, vamos a leer Daniel capítulo 2, el versículo 42. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte. Si queremos entender lo que representa la piedra de Daniel 2, primero debemos entender lo que representa el monte. Daré 3 ángulos para comprobarlo. Número 1. Zacarías, el capítulo 8, el versículo 3, la última parte. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, monte del Eterno Todopoderoso, monte santo. Jerusalén, monte santo. Si descubrimos qué significa Jerusalén, sabremos qué significa el monte, porque Jerusalén será llamada monte santo. Es lo mismo. El espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8,
en la página 74, nos dice: Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios le ha dado. Entonces, Jerusalén representa la iglesia. Por lo tanto, el monte representa la iglesia. Segundo ángulo, Daniel capítulo 9, el versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Veamos la interpretación. Según este versículo, Daniel está orando por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y le llama Santo Monte. El espíritu de profecía también está de acuerdo que un monte representa al pueblo de Dios. El conflicto de los siglos nos dice el capítulo: la verdadera conversión es esencial. Página 524. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. Él declara: yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. ¿Y cómo le llama Daniel al pueblo de Dios? Santo monte. Daniel 9, el verso 20, última parte: y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte, es decir, por el pueblo de Dios. Tercer ángulo, Isaías, el capítulo 4, el versículo 5, dice: el Eterno creará sobre toda la morada del monte de Sión. Que quede claro que Sión es un monte. Ahora veamos lo que dice Isaías, el capítulo 51, el verso 16, la última parte. Sión, pueblo mío, ¿eres tú? Sión es un monte. Y dice que Sión es el pueblo de Dios. Así de claro. El espíritu de profecía nos identifica quién es el pueblo de Dios. Conflicto de los siglos. En el capítulo 24, el templo de Dios, en la página 462. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Sión, pueblo mío, eres tú. Sión, un monte. Y el pueblo de Dios, el gran movimiento adventista. Por lo tanto, el monte de Daniel 2 representa a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora analicemos la sección titulada El corte en el monte de Daniel 2 es el juicio de los vivos. Hasta aquí ya sabemos que el monte representa a la iglesia adventista del séptimo día. Veamos lo que significa un corte, porque habrá un corte en el monte. Números, el capítulo 15, el verso 30. Pero la persona que haga algo con soberbia, esa persona será cortada de su pueblo. Verso 31. Esa persona será enteramente cortada. Su iniquidad será sobre ella. Se está relacionando el corte con destrucción. ¿Por qué en el monte de Daniel 2, en el pueblo de Dios, habrá destrucción? Veamos lo que dice el espíritu de profecía en el libro Testimonios para los ministros, el capítulo Amonestaciones fervientes, la página 86. En el subtítulo, cunde una mala impresión.
está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Entonces, el monte de Daniel 2, ¿qué senda está siguiendo? La senda de la mundanalidad. Ahora veamos lo que nos dice el libro Palabras de vida del gran maestro. El capítulo ante el Tribunal Supremo, en la página 256. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Qué está pasando con el monte de Daniel 2? Diariamente se está convirtiendo al mundo. Ahora veamos lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 45 y 46. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia, aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. En el monte de Daniel 2, la iglesia adventista del séptimo día, hay dos influencias opositoras. Unos trabajan para la purificación de la iglesia y los otros para la corrupción. Como puede darse cuenta, en el monte de Daniel 2 hay trigo y hay cizaña. Hay buen adventista y hay mal adventista. Hay el convertido y el no convertido. Pero ¿cuál es la solución? El corte pronosticado en Daniel capítulo 2, el verso 34, y Daniel capítulo 2, el verso 45. Mateo capítulo 13, el verso 39 nos dice que los segadores son los ángeles. Mateo capítulo 13, el verso 49 nos dice que los que van a apartar a los malos de entre los justos serán los ángeles. Es interesante observar que en Daniel capítulo 2, el verso 34, mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano. El corte lo realizará Dios a través de los ángeles, porque dice sin intervención de ninguna mano, hablando de humanos, sino que solo seres divinos, en este caso los ángeles. Daniel 2, el verso 45, por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna. El corte es sin intervención de mano de hombre. Solo va a intervenir Dios y sus ángeles divinos. Testimonios para los ministros, en la página 47 declara: el tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Por eso dice Daniel 2, verso 45, que el corte será sin intervención de mano alguna, porque solamente los ángeles intervendrán en esta destrucción. Esto también lo corrobora el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5,
en la página 477. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores. Este es el ángel que todos queremos, el ángel que coloca el sello de inmortalidad. Pero luego sigue diciendo, y el ángel destructor le seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. La destrucción será realizada por el ángel destructor. Eso está escrito. Por lo tanto, el monte sufrirá un corte, es decir, una destrucción. ¿Por qué? Porque hay dos categorías. Unos representados por el monte que no será seleccionado y otros representados por la piedra que es seleccionada del monte. Ahora analicemos la piedra de Daniel 2, los 144,000. Lo comprobaremos de diferentes ángulos. Empecemos con lo básico. En 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 5 declara, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual. El profeso pueblo de Dios también es identificado como piedras vivas. De hecho, el autor de esta epístola fue cambiado su nombre de Simón a Pedro, que traducido es piedra. Puede leerse en San Juan capítulo 1, el verso 42. Entonces queda definido que piedra también representa a personas. También se corrobora con el espíritu de profecía, el libro Servicio Cristiano. En el subtítulo Canales de Luz y Bendición, en la página 27. Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas. ¿Quiénes deben ser piedras vivas? Los seguidores de Cristo. Y surge la pregunta natural, ¿y quiénes son los seguidores de Cristo en el tiempo del fin? La profecía lo señala en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 14, el versículo 3, la última parte dice, y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, el verso 4, hablando de los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, los seguidores de Cristo, los 144,000, deben ser piedras vivas. Veámoslo desde otro ángulo. Daniel capítulo 2, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, los reyes de los dedos de los pies, los reyes actuales, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2, el verso 44, pronostica el surgimiento de un reino en nuestro tiempo que va a desmenuzar los demás reinos. Daniel 2, el verso 45. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó. ¿Quién desmenuzó? La piedra. ¿Qué desmenuzó? El hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Basado en lo que ya conocemos, estos metales
mencionados representan reinos. Por lo tanto, la piedra que va a ser cortada del monte va a desmenuzar los reinos también. Eso implica que el reino mencionado en Daniel 2:44 va a desmenuzar reinos. Y la piedra en Daniel 2:45 va a desmenuzar reinos. Implica que el reino y la piedra son lo mismo. Si descubrimos quiénes van a formar el reino, vamos a descubrir entonces quiénes van a formar la piedra de Daniel capítulo 2. El espíritu de profecía en el libro Testimonios para los ministros, el capítulo a los obreros de Dios, está el subtítulo: las excusas no tienen valor. En la página 422, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad. Son piedras vivas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes serán los súbditos del reino de Dios? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 14, el versículo 3, la última parte. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000. Apocalipsis 14, el verso 4, la segunda parte, hablando de los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes serán los súbditos? ¿Quiénes formarán el reino? Los 144,000. Puesto que el reino de Daniel 2:44 y la piedra de Daniel 2:45 son lo mismo, implica que la piedra estará formada por los 144,000. Esto es fenomenal. Los 144,000 darán el fuerte pregón. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3, le llama a los 144,000 siervos de Dios. Puesto que son siervos, tienen un trabajo, una labor que realizar. Apocalipsis 7, el verso 4, se menciona el número exacto de los sellados, 144,000. Apocalipsis 7, el verso 9, dice: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos en Apocalipsis 7:4 una compañía que se puede contar y son de Israel, de la iglesia adventista del séptimo día. En Apocalipsis 7:9 tenemos a una gran multitud que no se puede contar y es de todas las naciones. Estos grupos están también ilustrados en Daniel capítulo 2. El grupo numerado, contable, está ilustrado en Daniel capítulo 2, el verso 45. La piedra. La gran multitud también está ilustrada en Daniel capítulo 2. El versículo 35, la última parte. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Apocalipsis 7:9, gran multitud. Daniel 2:35, un gran monte. Este gran monte será el resultado de la obra misionera de los 144,000. Ese es el proyecto misionero que indica la profecía. Veamos esta poderosa verdad a través de este último ángulo. Zacarías, el capítulo 12, el verso 3. En ese día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Identifiquemos qué representa Jerusalén para saber
en definitiva, ¿qué representa la piedra? Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74, declara: Jerusalén es un símbolo de lo que la Iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Jerusalén es símbolo de la Iglesia. Ahora, con esta información, leamos nuevamente Zacarías capítulo 12, el verso 3. En ese día pondré a Jerusalén, Iglesia Adventista del Séptimo Día, por piedra pesada a todos los pueblos. Entonces, la Iglesia llegará a ser una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12, el verso 3, la última parte: todos los que la carguen se herirán gravemente, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Observen que todos los que carguen esta piedra serán despedazados, serán destruidos. De igual manera, la piedra de Daniel 2, el verso 45 nos declara que va a desmenuzar reinos. Verdaderamente, la piedra de Daniel 2 representa a los 144,000 sobrevivientes del juicio de los vivos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, habla de la Iglesia purificada. Testimonios para los ministros, la página 45, habla de la Iglesia triunfante. De los 144,000, ellos terminarán en breve tiempo lo que en más de 1 siglo y medio no hemos terminado. Verdaderamente serán los más grandes misioneros de todas las edades. Y lo mejor de todo, nosotros podemos ser parte de esta maravillosa profecía. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Si usted desea el tema completo con lujo de detalles, el tema de los 144,000 y la gran multitud, solicítelo. Le comparto mi número personal, Ministro Enoc Martín, para que usted se dirija a nosotros. El signo más, el área 502, el número 4229-7786. Identifíquese al escribirnos y díganos desde qué país y solicite este tema de los 144,000. También informamos que a nuestros amigos, a nuestros hermanos y colaboradores intensivos, tenemos material especial para ustedes. A todos aquellos que le dan like a nuestras publicaciones, aquellos que comparten nuestras publicaciones, también los consideramos personas especiales. Todo este tema expuesto se los podemos dar de manera escrita, en PDF. También se los podemos dar en MP3, en audio y obviamente en video. Pero exclusivamente aquellos que se quieren desgastar en esta obra por esta maravillosa verdad, la real verdad presente. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y le garantizo que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.